Hola, te doy la bienvenida al curso de desarrollo web con el framework Gorilla en Go. Soy Gerson Martínez, ingeniero en telemática y DevOps apasionado por el desarrollo y la infraestructura. ¿Te fascina el mundo de tecnologías disruptivas que unen el desarrollo con las operaciones? Esa es precisamente mi pasión. Soy cofundador y CEO de Crashel, una plataforma innovadora que brinda servicios DevOps, donde he liderado una amplia gama de proyectos de desarrollo web, incluyendo temas de seguridad y despliegues en la nube. Actualmente lidero un equipo de talentosos ingenieros DevOps, colaborando con reconocidos proveedores de servicios en la nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Además, soy desarrollador de sistemas que automatizan procesos utilizando lenguajes de programación como Python y Go. Mi experiencia me ha permitido adquirir un profundo conocimiento en las siguientes áreas: desarrollo web, seguridad informática, despliegues en la nube, DevOps, automatización de procesos y liderazgo de equipos. Me encantaría conectar contigo y poder compartir mi experiencia. Puedes encontrarme en mi sitio web gersonmartinez.com y también en mi perfil de LinkedIn como Gerson Martínez y en Twitter o X como Antonio Moreno SM. Estoy aquí para compartir mis conocimientos y ayudarte a crecer en tu desarrollo profesional. Así que, ¿qué necesitas para embarcarte en esta aventura? Para aprovechar al máximo este curso, te recomiendo tener conocimientos básicos en las siguientes áreas. Navegación básica en la terminal, donde el manejo de comandos es esencial para interactuar con su sistema operativo y herramientas de desarrollo. Además, programar con Go, manejar los conceptos básicos del lenguaje Go, incluyendo variables, tipos de datos, funciones, bucles y estructuras de control. Gestionar su código con Git y GitHub, esto para versionar y compartir su código de manera efectiva. No se preocupe si no tiene experiencia previa. Este curso está diseñado para guiarte paso a paso en todos los procedimientos, con explicaciones amenas y con recursos descargables. ¿Qué encontrarás en este curso? Vamos a aprender a dominar la configuración del entorno con el framework Gorilla de Go, a preparar el equipo de trabajo instalando las herramientas necesarias y aprendiendo a configurar Gorilla para comenzar a crear aplicaciones web. Vamos a crear servidores web y manipular su configuración, donde vamos a poner en marcha servidores web Gorilla para ejecutar la aplicación web localmente y probar su funcionamiento. Además de crear rutas y manejar peticiones HTTP, donde aprenderemos a crear rutas para diferentes secciones de la aplicación web. Y a su vez a gestionar plantillas y cargar contenido estático, donde vamos a crear interfaces atractivas y fáciles de usar para tu aplicación web utilizando plantillas HTML. Y por último vamos a adaptar el diseño de una web completa e incorporar datos dinámicos, en la cual vamos a definir un diseño básico que se mantenga constante en todas las páginas de la aplicación web. Así que, prepárate para convertirte en un experto en el dominio de Gorilla como framework web y llevar tus habilidades de desarrollo al siguiente nivel. Al finalizar este curso, habrás logrado configurar tu entorno de desarrollo en Go para Gorilla, crear y levantar servidores web Gorilla diseñando e implementando rutas, y a su vez desarrollar una web completa gestionando contenido estático y datos dinámicos. Con las habilidades y conocimientos adquiridos en este curso, estarás listo para enfrentar los desafíos del desarrollo web en Go usando Gorilla. Por supuesto, vamos a hacer esto con confianza y profesionalismo. Gorilla es un framework web popular para Go, conocido por su enfoque minimalista y su énfasis en la simplicidad y la eficiencia. En esta lección, exploraremos las características clave de Gorilla y cómo pueden beneficiar a los desarrolladores en la creación de aplicaciones web robustas y escalables. Vamos a descubrir los componentes clave de Gorilla, así como el enrutador y middleware. Además, vamos a evaluar cómo la arquitectura modular facilita la organización del código, la reutilización y el mantenimiento. Vamos a profundizar en el manejo eficiente de rutas, incluyendo parámetros y métodos HTTP. Vamos a descubrir las ventajas del sistema de middleware flexible para tareas como autenticación y registro.
Vamos a evaluar también las herramientas de manejo de errores y su impacto en la robustez de la aplicación. Además, reconocer el potencial de Gorilla para diferentes tipos de proyectos. Encontramos algunas características fundamentales, las cuales son arquitectura modular, manejo eficiente de rutas y middleware flexible. Gorilla se basa en una arquitectura modular que desacopla sus componentes claves, como enrutador, middleware y sesiones. Esto permite una estructura de código limpia y flexible, facilitando la reutilización y el mantenimiento del código. Este, por supuesto, trae algunos beneficios, como la facilidad de mantenimiento, ya que los componentes modulares se pueden actualizar y probar de forma independiente, simplificando el mantenimiento del código a largo plazo. A su vez, los módulos se pueden reutilizar en diferentes proyectos, ahorrando tiempo y esfuerzo en el desarrollo. La arquitectura modular permite adaptar fácilmente Gorilla a las necesidades específicas de cada proyecto. También encontramos que Gorilla ofrece un sistema de enrutamiento intuitivo y eficiente que permite definir diferentes tipos de rutas con facilidad. Soporta parámetros de ruta y métodos HTTP específicos, facilitando la creación de API RESTful y aplicaciones web dinámicas. Los beneficios que obtenemos es que el sistema de enrutamiento de Gorilla está optimizado para la velocidad, lo que mejora el rendimiento general de la aplicación. Se pueden definir rutas con diferentes patrones y métodos HTTP, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. La API de enrutamiento es intuitiva y fácil de aprender, lo que reduce la curva de aprendizaje para los desarrolladores. Gorilla proporciona un sistema de middleware flexible que permite agregar funcionalidades transversales a las solicitudes de manera modular. Esto facilita la implementación de tareas como la autenticación, autorización, registro y compresión de forma centralizada. Los beneficios que encontramos es que el middleware permite separar las funcionalidades transversales del código principal, mejorando la modularidad y la reutilización del código. El middleware facilita el mantenimiento del código al centralizar la lógica de las funcionalidades transversales. Se pueden crear middlewares personalizados para satisfacer las necesidades específicas de cada proyecto. Luego encontramos algunas capacidades específicas, como sesiones y cookies, en lo cual Gorilla ofrece soporte para sesiones y cookies, permitiendo la gestión del estado de la aplicación y la identificación de usuarios a lo largo de múltiples solicitudes. Por supuesto, algunos beneficios son gestión del estado de la aplicación, identificación de usuarios y seguridad. También encontramos lo que son las sesiones y cookies. En estas sesiones y cookies, las sesiones permiten almacenar datos específicos del usuario durante la sesión, como preferencias o información de compra. Además, las cookies permiten identificar a los usuarios que regresan a la aplicación y personaliza también su experiencia. Las cookies se puede utilizar para implementar mecanismos de seguridad como tokens de autenticación. Encontramos a los manejos de errores. Esto incluye herramientas que facilitan la captura de excepciones y la generación de respuestas personalizadas a los usuarios. Trae algunos beneficios como que mejora la experiencia del usuario, lo cual permite mostrar mensajes de error específicos y útiles al usuario. Además, las herramientas de manejo de errores facilitan la identificación y resolución de errores en el código. A su vez, la robustez también gestiona adecuadamente los errores, lo cual mejora la confiabilidad de la aplicación. Gorilla se integra con WebSockets, permitiendo la comunicación bidireccional en tiempo real entre el cliente y el servidor. Encontramos entre los beneficios comunicación en tiempo real, lo cual Gorilla permite crear aplicaciones web con funcionalidades en tiempo real como chats, notificaciones o actualizaciones dinámicas. Esto mismo ofrece una experiencia más interactiva y receptiva para los usuarios. Además, WebSockets puede escalarse para soportar un gran número de conexiones simultáneas.
A su vez tenemos el soporte HTTP 2, lo cual Gorilla ofrece este soporte para el protocolo, que mejora, por supuesto, la velocidad y la capacidad de respuesta de las aplicaciones web. Trae algunos beneficios como mejora la velocidad de carga, tiene eficiencia en el uso de recursos y mejora también la seguridad. Al comprender las características claves de Gorilla, los desarrolladores estarán mejor preparados para aprovechar su simplicidad y eficiencia para crear aplicaciones web robustas y escalables. La arquitectura modular, las capacidades específicas y el potencial para diferentes tipos de proyectos hacen de Gorilla una opción atractiva para el desarrollo web en Go. Configurar adecuadamente nuestro entorno de desarrollo es esencial para comenzar a trabajar con el framework Gorilla en Go. En esta lección exploraremos los pasos necesarios para configurar nuestro entorno y empezar a desarrollar aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Gorilla. Por supuesto, vamos a comprender algunos objetivos, lo cual está aprender a instalar y configurar el framework Gorilla en nuestro entorno de desarrollo. Asimismo, familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Gorilla, incluyendo la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Y finalmente, configurar nuestro entorno de desarrollo para trabajar eficientemente con Gorilla, incluyendo la instalación de dependencias y la creación de la estructura del proyecto. Así que nada, vamos a la práctica. Para llevar a cabo la instalación de Gorilla y configurar las dependencias que tiene, vamos a seguir una serie de pasos. Primeramente, así como hemos hecho con los frameworks anteriores, vamos a crear un directorio que se llame Gorilla. Esto siempre dentro del repositorio Frameworks Web en Go. Para ello entonces aplico un mkdir Gorilla, hago Enter, lo tengo por ahí. Bien, vamos a asegurarnos de tener Go instalado en nuestro sistema y verificar su versión. Para ello será tan sencillo como aplicar un Go version y dice que tenemos la versión 1.21. Genial. Ahora vamos a proceder a descargar lo que es nuestro paquete de Gorilla. Para ello entonces hacemos un go get-u y nos vamos directamente al dominio de GitHub y vamos a buscar el perfil de usuario Gorilla y luego el repositorio Mux. Así que hago Enter. Esta es la salida que nos da. Y bien, como siempre no debemos preocuparnos, ya que este error lo hemos solucionado algún par de veces. Y es que este error indica que estamos intentando utilizar el comando go-get fuera de un módulo Go. Y a partir de Go en la versión 1.16 se recomienda usar go-install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Así que vamos a solucionarlo de esta manera. Vamos a hacer entonces un cd y vamos a acceder al directorio Gorilla que hemos creado. Y a partir de aquí aplicaré un go mod init y en este caso le diré que se llame Gorilla, lo que es el módulo. Bien. Si ahora desplegamos lo que es el directorio Gorilla, nuestro editor de código, veremos de que tiene el go.mod y que está especificado ya el module Gorilla con la versión de Go 1.21. Genial. Ahora sí podemos aplicar un go install. De esta manera, go install y le vamos a indicar nuevamente la ruta, que lo tenemos por acá. Lo puedo copiar, lo pego, voy a corregir esto. Listo por ahí. Y le voy a indicar siempre que sea la última versión estable. Hago Enter y este procede con la descarga de Gorilla Mux en este sentido. Bien, lo ha hecho. Por lo cual, ahora si repito la instrucción anterior, junto con la etiqueta de que era la versión estable, hago Enter, entonces ahora sí lo ha añadido. Como podemos observar, aquí está un require, lo cual es la dependencia que tiene. También ha creado el .sam, que es el siguiente. Genial. Ya con esto tenemos Gorilla instalado en nuestro sistema y específicamente en este proyecto. Así que ahora como segundo paso vamos a crear una estructura en el proyecto. Voy a limpiar acá la consola, voy a maximizar el editor de código, quito por acá y por supuesto ahora vamos a crear nuestra estructura. Empezando porque necesitamos tener un main.go y a su vez también un fichero de rutas. Para ello entonces vamos a hacer un pwd simplemente para verificar dónde estamos ubicados, aunque aquí me lo dice. Dice que estamos en el directorio Gorilla y aquí mismo vamos a comenzar a crear el main.go. Listo, como pueden observar ahí apareció. A su vez también vamos a crear
route. Y dentro de route vamos a crear route.go de esta manera. Y entonces logramos entender de que es así como se encuentra la estructura. Genial. El archivo main, por supuesto, será el responsable de crear el router y ejecutar el servidor. Además, importaremos el paquete route y utilizaremos las funciones necesarias para registrar las rutas en el router. Ahora, el archivo routes.go definirá la ruta de nuestra aplicación, importará el paquete MUX de Gorilla y utilizará sus funciones para definir las rutas. Además, que va a definir las funciones que manejan solicitudes HTTP. Y esta sería la estructura que nos ha quedado el proyecto. Así que con esta estructura, Gorilla ha sido instalado. Nuestro entorno de desarrollo está listo para empezar a trabajar en aplicaciones web con Gorilla. A partir de aquí, podemos comenzar a desarrollar nuestras rutas, implementar lógica de negocios y crear una aplicación web totalmente funcional. Gorilla, en sí, hemos configurado nuestro entorno de desarrollo, en lo cual es el paso crucial para trabajar con el framework Gorilla en Go. Al seguir los pasos descritos anteriormente, hemos establecido una base sólida para crear aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Gorilla. Por supuesto, también podemos aprovechar al máximo las capacidades de Go y desarrollar aplicaciones web rápidas y seguras, y con esto estamos listos para comenzar a desarrollar con Gorilla y llevar nuestras ideas a la realidad. En esta clase nos sumergiremos en la creación de un servidor web utilizando el framework Gorilla de Go. Gorilla nos ofrece un enfoque modular para definir rutas y manejar solicitudes, lo que facilita la construcción de aplicaciones web escalables y mantenibles. Vamos a aprender a utilizar las capacidades de Gorilla para definir rutas y manejar solicitudes HTTP de manera eficiente. Además, vamos a explorar cómo agregar middleware a nuestras rutas para realizar operaciones adicionales, como registro de solicitudes o manejo de autenticación. Vamos a implementar una ruta que acepte parámetros dinámicos en la URL y explore cómo acceder a estos parámetros desde el código. Así que vamos a la práctica. Nos encontramos en nuestro proyecto de Gorilla, en el cual ahora vamos a hacer una configuración de rutas y manejo de solicitudes. Para ello vamos a manejar o a utilizar el paquete MUX de Gorilla para definir las rutas y manejar dichas solicitudes de manera clara y estructurada. Vamos a empezar con nuestro main.go, que tenemos por acá. Voy a cerrar la terminal y entonces le indicamos que vamos a ocupar el package main. En este caso vamos a hacer unos cuantos imports. Para ellos entonces vamos a importar fmt, log, el net http y por supuesto también nuestro Gorilla. Para ello vamos Gorilla /mux. Listo. Vamos a definir nuestra función main. Listo. Y ahora vamos a crear un nuevo router de MUX. Para ello le indicamos MUX new router. De esta manera. Vamos a definir una ruta principal. En este caso vamos a decirle mediante handle function, que sería esta, que obtengamos barra, la ruta principal. Y mediante una función anónima vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el writer de esta manera y tenemos la request mediante R también. Genial. Con fmt.fprint de esta manera podemos imprimir dentro del write lo siguiente. Podemos indicarle bienvenido al servidor Gorilla. De esta manera. Genial. Y luego, ¿cómo inicializamos el servidor? En este caso también apuntando a un puerto en específico. Vamos a hacer un log para poder imprimir en la terminal y utilizar lo que es el import del log. Y para ello vamos a colocar servidor Gorilla en ejecución en http aquí sería bien localhost o si no 127.0.0.1 de esta manera y definiendo por supuesto el puerto. Sin embargo, esto solamente nos va a servir para poder imprimir mediante la terminal, pero lo que va a levantarlo sería http.listenandserve de esta manera y entre comillas le indicamos el puerto 8080 y por supuesto las rutas. Bien, en este caso recordemos de que aquí le podemos colocar directamente 127.0.0.1 o bien lo podemos omitir.
también se entiende de que el localhost también es funcional ahí. Y el puerto podemos cambiarlo dentro de lo que es el rango de puertos disponibles. Así que lo dejaré por 8080. Bien, vamos a probar esto. Vamos a ir a la terminal. Vamos a ver dónde estamos ubicados. Dice que estamos en el directorio Gorilla, lo cual está bien. Entonces hacemos un go round main.go. Y de esta manera nos carga. Le damos permitir. Y en efecto, lo que ha cargado acá ha sido básicamente el log que hemos dicho imprimir, que sería servidor Gorilla en ejecución aquí. Bien, esto es lo que encontramos acá. Sin embargo, en el navegador ya podemos probar también esta ruta. Así que vamos a buscar nuestro navegador y le indicamos nuestra ruta y en efecto dice bienvenido al servidor Gorilla, lo cual significa que está funcionando correctamente. Bien, ahora, algo que extraño acá, por supuesto, es que al momento de llegar a la ruta especificada no me está generando ninguna salida en el servidor desde la terminal. Por lo cual a mí me interesaría poder generar alguna salida. Para ello vamos a implementar middleware, donde agregaremos un middleware a nuestras rutas para realizar operaciones antes o después de manejar la solicitud. Vamos a realizar un ejemplo básico. Para ello entonces, vamos a indicarle, después de esta ruta, vamos a crear una nueva, le decimos use, de esta manera. Y habilitamos una función. Y a esta función vamos a indicarle por parámetro next http.handler. De esta manera. http.handler lo manejamos también de esta manera. Y luego aplicamos acá un return. Ese return, http.handlerFunction. Así. Y por supuesto también lanzamos una nueva función internamente. De esta manera le decimos write http.response_writer de esta manera. Y nuevamente lo mismo con el request. Sería http.request. Tal cual. A ver, abrimos acá. Así. Y entonces marcamos un nuevo log. Un print ln. Donde aquí vamos a imprimir, especialmente, podemos hacer un filtro. Si quieren podemos imprimir R directamente. Y esto nos va a extraer toda la información que capture tanto desde el navegador, la latencia, lo que es el método, lo que es también el código de estado del navegador. En este caso el servidor lo que retorna si es 200, 404, etcétera, etcétera. Bien, podemos hacer eso y luego aplicar un next donde le indiquemos mediante next.serve http de esta manera. Genial. Entonces ahora vamos a probar esto. Cerramos el servidor actual, levantamos uno nuevo, le damos permitir. Y entonces, si nuevamente vuelvo a hacer la consulta, voy a hacer esto más chiquito para que se pueda observar. Y luego hago actualizar acá. Si se fijan, me ha capturado bastante información. Información relevante, ¿no?, de las cabeceras HTTP. Bien, damos nuevamente a recargar y en efecto nos está trayendo mucha información. Para ello entonces quizá todo esto no va a ser fácilmente legible, por lo cual nosotros estaría bueno poder filtrar qué datos queremos. Para ello entonces le indicamos R. Le indicamos que quiero el método y a su vez le indico también que quiero la URL .path de esta manera. Y aquí no le digo que me extraiga todo, sino que me traiga nada más los datos que quiero. Para entonces, permitimos nuevamente, ejecutamos y vuelvo a cargar. Y en efecto, como pueden observar, nada más me trae el método y luego la ruta donde se está buscando. Esto está genial. Recuerden que como es un print ln, nosotros podemos concatenar y reformular nuestra cadena de salida como también nosotros querramos, ¿no?, como sea más conveniente. Así que bien. Esa es la manera en la que vamos a utilizar lo que es este middleware. Bien, este middleware también lo podemos separar, lo podemos dejar en una función aparte. Si queremos calcular la latencia, queremos extraer información más precisa, también lo podemos hacer, por supuesto. Bien, voy a crear una función que se llame login middleware, por ejemplo, donde aquí se le pasen el next http.handler, el manejador, y luego http.handler, y desde acá nosotros hagamos un return
que básicamente sería lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba. http.handlerFunction, acá, donde se le pase una function también acá, genial, y http.responseWriter, y luego también el request, de esta manera. Y luego podemos asignar algunas variables para empezar a jugar. Por ejemplo, vamos a inicializar un valor mediante, sería el tiempo, el ahora. Para ello vamos a necesitar también la librería de time, que si hago un control S, este en automático me diría agregar. Así que vamos a buscarlo arriba y lo tenemos aquí, time. Genial. Lo que todavía no tenemos declarado en sí, o bueno, no está usado más bien, lo que es la variable start. Por ahí entonces vamos a llamar al siguiente controlador en la cadena de middleware, que sería de la siguiente manera, un next.serve http wr, el writer y el request. Bien, vamos a calcular la latencia ahora. Mediante el latency vamos a crear una variable que me guarde este valor, donde le voy a indicar time desde el inicio, start, de esta manera. Y entonces ahora vamos a proceder a registrar el método de solicitud, la URL, el código de estado y la latencia. A ver qué tal nos aparece todo esto. Mediante un log.printf, print format, y vamos a imprimir con el siguiente formato. %s, es un string, %s, otro string, y hacemos un guión, %v, guión, %s. Genial. Entonces r.method, que es el que necesitamos, que sería el primero. Luego r.url.path, que sería el segundo. Luego latencia, que es un valor numérico también aquí, y que puede ser también con decimal. Y luego finalmente http.status text, y aquí vamos a indicarle http.status ok. Genial. Con esto ya tenemos nuestra función creada. Voy a ir cerrando esto para que se pueda ver completo, un poco más pequeño. Ahí, perfecto. ¿Cómo hacemos la llamada de esta función? Esta función la vamos a llamar de acá. Significa que esto ya no lo vamos a ocupar. Y entonces nosotros vamos a indicarle r.use, de esta manera, donde mandemos a llamar nuestra función, de esta manera. Así que verificamos que no tenemos ningún problema, ningún error. Y entonces este es nuestro algoritmo. Voy a volver a ejecutar el servidor. Lo levanto de esta manera. Acepto, por supuesto. Y ahora vamos a proceder a ver nuestra salida con los nuevos cambios. Entonces buscamos acá. Y como pueden observar, aquí nos aparece que es un get, que acaba de buscar en barra. Dice que la latencia fue de 0 segundos. Y que fue 200, o sea que fue ok. ¿Qué pasa si busco un test, por ejemplo? Entonces, este me dice 404. Page not found. En este caso solamente está encontrando los OK y no está mostrando el resto. Pero bien, esta es la manera de poder utilizar middleware en ese sentido. Y así que ya podríamos nosotros personalizar cómo queremos que se den nuestras salidas. Vamos ahora a crear una ruta dinámica, porque ya creamos una ruta que sería el barra básicamente, y vamos a definir una ruta con una variable de ruta, por supuesto. Para ello entonces, así como lo hemos hecho en los demás, r.handlerFunction, de esta manera. Básicamente acá vamos a indicarle que queremos una nueva ruta llamado saludo y que acá se le pueda pasar un valor mediante nombre. De esta manera. Aquí podemos definir una función donde el writer va a ser http.responseWriter y luego r, básicamente vamos a hacer el request de esta manera, y luego vamos a definir una variable bars donde vamos a ocupar mux en su función bars y vamos a capturar ahora lo que es el nombre dentro de los argumentos que ha pasado. De esta manera lo capturamos así, nombre. Lo obtenemos y ahora vamos a escribir en lo que es el navegador. Para ello entonces escribimos, primeramente le indicamos que van a ser bytes y que los bytes van a ser lo siguiente: hola, y acá podemos concatenar lo que viene siendo
el nombre. Y entonces aquí le indicamos más, cerramos acá y aquí le vamos a indicar nombre. De esta manera. Genial. Lo que se busca es que cuando se aplique a la ruta saludo barra y le pase un nombre, entonces me muestre por el navegador, hola, tal nombre. En este caso vamos a probarlo. Hacemos un go round main, permitimos, y entonces vamos al navegador y hacemos un saludo. Fíjense bien que no lleva a ninguna parte, pero si hacemos un saludo barra Gerson, enter, entonces aquí me dice hola Gerson. Y en efecto, como ha sido ok, acá al final también me ha mostrado de que se ha buscado saludo barra Gerson, lo cual está fenomenal ahí. Este código define una ruta saludo nombre que responde con un saludo personalizado basado en el nombre proporcionado en la URL. También aplica un middleware de registro, que está acá, a todas las solicitudes para registrar información de cada solicitud en la terminal. Bien, en esta lección hemos aprendido cómo crear un servidor web básico utilizando el framework Gorilla en Go. A través de los objetivos establecidos hemos logrado 1. Configurar un servidor básico con Gorilla, donde inicializamos un servidor web básico y lo configuramos para escuchar en el puerto 8080. Además, hemos respondido solicitudes HTTP utilizando Gorilla, enviando mensajes de texto planos y estas respuestas, ¿no?, siendo manejadas mediante nuestras rutas. Además, manejamos enrutamiento y middleware, donde definimos rutas con variables de ruta y aplicamos middleware para las tareas como registro de solicitudes. En fin, hemos adquirido una comprensión sólida de cómo utilizar Gorilla para construir servidores web en Go y estamos preparados para explorar características más avanzadas del framework en futuras lecciones. En esta lección nos enfocaremos en cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando las funcionalidades proporcionadas por el framework Gorilla en Go. Empezaremos definiendo rutas estáticas y avanzaremos hacia rutas dinámicas que acepten parámetros. También aprenderemos a modularizar el manejo de rutas en un archivo independiente para mantener nuestro código organizado y escalable. Comenzaremos definiendo rutas estáticas en el fichero main.go, utilizando las funciones de enrutamiento de Gorilla. Esto establecerá el flujo básico de nuestra aplicación y nos permitirá responder a las solicitudes HTTP de manera simple. Avanzaremos hacia la definición de rutas dinámicas que acepten parámetros en la URL. Aprenderemos a extraer estos parámetros y utilizarlos en nuestros controladores para generar respuestas personalizadas basadas en la entrada del usuario. Y por supuesto, para mejorar la organización y mantenibilidad de nuestro código, moveremos el manejo de rutas a un archivo separado llamado routes.go dentro del directorio routes. Esto nos permitirá tener un mejor control sobre nuestras rutas y facilitará la expansión de nuestra aplicación en el futuro. Vamos a la práctica. Vamos a crear rutas y manejar peticiones. En el archivo main.go definiremos rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por Gorilla. Por ejemplo, aquí ya tenemos algunas rutas. Tenemos la principal, tenemos también saludo nombre, de esta manera. Así que este ya también está escuchando, bueno, estoy usando el middleware también, y también ya está escuchando en el puerto 80 que está por acá. Lo que vamos a hacer ahora es separar el manejo de estas rutas. Vamos a trabajarlas dentro del fichero routes.go. Para ello entonces lo tenemos por acá, routes.go. Le vamos a indicar que lo quiero mover hacia la derecha, routes.go. Y tener como referencia lo que es main. Genial, voy a cerrar la terminal. Hacer un poco más pequeño esto. Bien, dentro de routes.go vamos a comenzar a definir el paquete routes de esta manera. Y hacemos algunos imports. Dentro de ello vamos a ocupar FMT, el net HTTP y también, por supuesto, nuestro querido Gorilla, que sería esta misma línea. Listo. Vamos a definir una nueva función, en este caso setupRoutes, donde configura las rutas de la aplicación. Mediante function setupRoutes, de esta manera, donde le vamos a pasar por parámetro nuestras rutas, y estas rutas las vamos a manejar mediante mux.router, de esta manera. Bien, abrimos nuestra función y en este caso vamos a agregar nuestra ruta básica, que sería esta que se encuentra por acá. Vamos a mover las rutas, serían 2 hasta el momento,
las quito de main.go y me las llevo a routes.go. Ya las tenemos por acá. Bien, ¿qué más necesitamos hacer? Modificamos el archivo ya main.go y además routes.go. Bien, como de momento no tenemos aquí las rutas ya en main.go, sino que la tenemos en routes, vamos a hacer la llamada a las routes que se encuentran dentro de el directorio routes. ¿Cómo hacemos esto? Agregamos desde el paquete, el módulo de Gorilla, vamos a ir al paquete routes de esta manera, que sería llegar a este punto y luego mandar a ejecutar la función setup_routes con el parámetro de rutas, ¿no? Que sería aquí el new router de MUX. Así que vamos a ello. Lo definimos de esta manera, routes, punto, y ahora sí lo detecta, lo que es la función setup_routes. Ya que nos encontramos ahí, le pasamos la referencia, que sería R, acá, y con esto nos bastaría para que funcione. Si se fijan, Gorilla Routes ya está bien incluido. Genial. Vamos a probar si está corriendo correctamente. Mediante la terminal. Creo que se nos ha quedado un poco colgada la terminal, así que vamos a levantarla nuevamente. Nueva terminal. Listo. Vamos a acceder al directorio Gorilla. Genial, ya que estamos ahí dentro. Ahora sí podemos hacer un go run main.go. Hago enter. Dice que nos está generando un problema ahora mismo. En este caso dentro de found eof. En route. Dice que es acá. Package route. Un import. Está bien. Está bien, está bien. Vamos a ver qué se nos está pasando. Bueno, aquí. Expected, dice. Package. La verdad, vamos a probar nuevamente. Bien. Está funcionando. Ahora damos permitir. Y nuevamente hacemos nuestras consultas. Probamos directamente con el saludo. Y dice que está llegando correctamente. Está generando también lo que son los logs. Y a su vez nos vamos a la principal. Y también dice bienvenido al servidor Gorilla. Genial. Esto funciona. Ya lo tenemos ahora de forma separada. Y a su vez hemos probado, ¿no?, de cómo implementar rutas. De las que se encuentran también dentro de routes.go. Y esto nos ayuda a hacer más modularizado nuestro proyecto. Voy a cancelar esto. Voy a proceder a subir estos cambios. Hago un commit, donde digo crear rutas y manejar solicitudes o bien peticiones con Gorilla. Hago un push de este mismo y ahora verifico de que estos cambios han sido cargados. Recargo nuestro repositorio y en efecto aquí está que se ha realizado hace un momento. Genial. En esta lección hemos aprendido cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando el framework Gorilla en Go. Desde rutas estáticas hasta rutas dinámicas que aceptan parámetros. Hemos explorado diferentes aspectos del enrutamiento web. Además, hemos modularizado el manejo de rutas para mejorar la organización de nuestro código y facilitar futuras expansiones de la aplicación. Con estos conocimientos estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Gorilla. En esta lección nos adentraremos en la integración de plantillas HTML y la carga de contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, en nuestras aplicaciones web utilizando el framework Gorilla de Go. Estos son elementos esenciales para construir interfaces de usuario atractivas y dinámicas. Aprenderemos cómo configurar Gorilla para usar un motor de plantillas y organizar los archivos de plantillas HTML en nuestra aplicación. Exploraremos cómo cargar y servir archivos estáticos como los archivos de estilo en cascada, CSS, y scripts en JavaScript, para mejorar la apariencia y funcionalidad de nuestra aplicación. Vamos a comprender cómo pasar datos desde nuestros controladores a las plantillas HTML y realizar un renderizado dinámico para mostrar información actualizada en nuestras páginas web. Vamos a la práctica. Voy a hacer una pequeña limpieza en el Visual Studio Code, cerrando los archivos que tenemos abiertos y la terminal también limpiándola. Genial. En nuestro sistema de ficheros vamos a empezar a crear un nuevo directorio llamado template y también un archivo index.html dentro de templates
Para ello estamos ubicados entonces en el directorio Gorilla y mediante un mkdir escribimos template. Como pueden observar, aquí ha aparecido. Bien, y luego dentro de template vamos a crear el fichero index.html. También crearemos el directorio static y dentro de él los directorios CSS y JS con sus respectivos archivos de estilo y script. Lo haremos de esta manera: mkdir static y luego mkdir dentro de static tanto CSS como también JS. Hago enter y entonces crearía nada más y nada menos que dos directorios dentro de static. Así que si listo por acá, ahí están los dos directorios. Procedemos ahora a crear los ficheros dentro de static, CSS, y el primer fichero se llamará styles.css. Luego el siguiente va a ser dentro de JS, lo cual se llamará script.js. Genial. Ya que lo tenemos creado y lo tenemos listados por acá, en este ejemplo, en realidad hemos creado un directorio llamado templates para almacenar nuestras plantillas HTML y un directorio llamado static para almacenar nuestro contenido estático, como nuestros estilos y scripts. Bien, ahora vamos a proceder a crear una plantilla HTML. Dentro del directorio templates ya tenemos creado el fichero index.html. Este va a ser nuestro archivo de plantilla principal donde vamos a renderizar nuestro contenido dinámico. Entonces, abrimos index.html y desde acá voy a comenzar a escribir HTML. Bien, voy a intentar un poco acá la semántica básica de HTML y vamos a hacer unas breves documentaciones. En este caso, modificaciones, que sería que dentro del title, document, lo vamos a cambiar específicamente a el atributo title, de esta manera, porque luego vamos a renderizar esto. Bien, dentro de el mismo head, también vamos a hacer un enlace a nuestro archivo styles.css. Para ello aplicamos un link, de esta manera, le decimos CSS y le decimos que se llama styles, pero que se encuentra dentro del directorio static, de esta manera. Genial, ya tenemos enlazado lo que es nuestra hoja de estilo en cascada CSS. Para ello vamos al body, vamos a definir un h1 donde también vamos a renderizarlo y vamos a utilizar heading, por ejemplo, como para mostrar información. A su vez, un párrafo. Y en este párrafo vamos a poner un mensaje. Para entonces vamos a colocar message. De esta manera. Genial. Y finalmente podemos también importar lo que es un script JS. Para ello lo hacemos mediante la etiqueta script, de esta manera, y seleccionamos src para enlazar el recurso. Lo cual sería entonces dentro de static, JS y luego script.js. Bien, ahora que noto también de que estamos dentro de JS, aquí se me ha escapado colocar el directorio CSS. De esta manera. Genial, ya que es la manera en la que está estructurada acá. Ahora, necesitamos cargar y servir este contenido estático. Para ello entonces vamos a crear rutas y manejar solicitudes desde Go. Bien, voy a cerrar este index.html. De hecho voy a cerrar todo esto también para que no confunda. Y nos vamos a ir directamente a nuestro main.go, que sería este. Bien, voy a quitar un poco la terminal también. Y entonces desde acá vamos a configurar el manejador para la carga de contenido estático. Para ello necesitamos importar lo que es html/template. De esta manera. Bien, entonces acá vamos a definir un manejador, sería un path prefix, así de esta manera, y le indicamos de que va a ser static y lo vamos a manejar mediante handler y le decimos http.streetPrefix y acá le indicamos static también. Y luego http.fileserver y dentro del mismo le vamos a indicar http.dir de directorio. Decimos /static/ y entonces finalizamos de esta manera. Genial. Ahora necesitamos, dice, configurar la ruta para cargar la página principal. En este caso, nosotros necesitamos colocarle información, o más bien renderizar la información que ya hemos predispuesto dentro del index HTML. En este caso necesita heading, message y también title.
Entonces nos devolvemos a main.go y desde acá le vamos a indicar un handler function de esta manera. Queremos capturar la ruta de la principal y entonces acá definiremos una función. Dentro de la función, por supuesto, tenemos aquí un writer, que sería un response writer. Y también un request. De esta manera. Bien, y finalmente vamos a hacer un render template, donde le vamos a indicar que vamos a renderizar index.html. Vamos a pasar un mapa de esta manera. Y entonces acá vamos a indicarle que queremos pasarle title, que fueron los que se definieron. Dentro de este title le voy a indicar mi aplicación. Listo, separados por coma, duplico esto. Y el siguiente será hidden. Y entonces acá puedo colocar hola mundo. Duplico nuevamente esto y voy a utilizar el último, que es message. Y entonces en message puedo definir bienvenido a mi aplicación con Gorilla y plantillas HTML. Genial, esta última coma sí, se la dejo. Aquí me está marcando algo, lo que es esta interfaz, y está en todo su derecho de marcarlo. Será de esta manera. Aquí le falta la comilla doble. Listo. Vamos a validar de que esto esté correcto. Dice render template. Le pasamos aquí el writer, luego index.html, luego creamos un mapa. Bien. Dice undefined template, por supuesto. Aquí el render template, esto vamos a nosotros a definir una función donde todavía no la tenemos, por lo cual vamos a crearla. Entonces vamos a decirle mediante function render template de esta manera, y luego le pasamos el writer, response writer, mediante la plantilla tenemos un string y la interfaz no como datos. Lo tenemos por ahí. Abrimos y vamos a colocarle el directorio de plantillas, que sería templates, de esta manera. Y luego concatenaremos lo que viene siendo el nombre de la plantilla que se está pasando por medio de la URL, que sería el string. Para ello entonces vamos a definir template.parseFiles, donde va a ser un parseo de todos estos archivos, en especial el que se necesita obtener. Continuamos con nuestra función y acá vamos a hacer una pequeña consulta, o más bien validación, donde se indica de que si es diferente de nulo, entonces vamos a devolver un error. Y este error va a ser el writer, luego .error, http.status, y vamos a devolver el código de estado del servidor, que sería un error, un status internal server error, equivalente a un error 500. Bien, nuevamente ejecutamos la plantilla con la data que se ha extraído, con la que se está pasando por medio de argumentos. Definimos un nuevo error, por si error también es diferente de nulo, lo cual estamos indicando nuevamente lo que viene siendo esto. Copio y pego. Genial. Entonces nuestra función aquí ya ha estado creada, por lo cual ahora ya no tenemos ningún inconveniente desde este lugar y esto estaría funcionando correctamente. Bien, vamos a probar nuestra aplicación desde este punto para ver si realmente está renderizando lo que es el index.html mediante un go-round main.go. Probamos esto, le doy allow, permitir. Tengamos en cuenta de que ahora mismo incluso pudiese colisionar porque tenemos dos rutas.
Vamos a recargar esto. Y esto me dice: hola mundo, bienvenido a mi aplicación con Gorilla y plantillas HTML. Perfecto, esto está funcionando y a su vez dice que está cargando con éxito lo que viene siendo los styles CSS y a su vez el script CSS. Esto todo es gracias al path prefix que fue definido acá, donde se le indicó de que dé a conocer todo lo que es static. Bien, ahora vamos a cargar y servir contenido estático de una manera más elegante, ¿no? Y es agregando un poco de diseño también al CSS. Por lo cual vamos a indicarle mediante static CSS un style. Y este style se va a colocar dentro de lo que vienen siendo los elementos HTML. Así que vamos a agregarle un poco de estilo. Bien, le indicamos que al body vamos a agregarle un font family, donde este tenga Arial, un sans serif, de esta manera. Y los márgenes lo vamos a equiparar a 0, también los padding los vamos a poner a 0. Listo. Y a su vez vamos a indicarle un display flex, un flex direction, vamos a decirle que sea column, y luego un justify content para agregarlo centrado, y por supuesto también un align items, donde también lo ponemos centrado, y luego un height de CNVH, y nos faltaba más un background, donde vamos a definir un linear gradient y vamos a agregarle el siguiente color, 6B DD95, donde vamos esto más o menos apuntando a verde, y luego algo más colorido, todavía aún más fuerte, de esta manera. Bien, y ahí tenemos ya un gradient de estos dos colores. Genial. Vamos ahora a imponerle un poco de estilo al H1 para que haga un poco de contraste del color. Y entonces le vamos a indicar 3A, 3A, 3A. Listo. Y un margin bottom de 20 píxeles. Bien. Esto mismo vamos a trabajarlo también mediante el párrafo. Donde le vamos a agregar un color de 4E, 4E, 4E. De esta manera. Un font size, ya que los párrafos suelen ser pequeños, por ende lo ponemos un poco más grande, 18 píxeles. Y ahora un line height de 1.5 y por supuesto también un margin bottom de 20 píxeles. De esta manera ya habremos agregado un poco de diseño también a lo que es H1, el párrafo, y también a todo el body que contiene esta información. Genial. ¿Podríamos recargar este servidor? Sí, vamos a hacerlo. Probamos nuevamente esto. Actualizamos y en efecto aquí aparece un hola mundo, bienvenido a la aplicación con Gorilla y plantillas HTML, lo cual está funcionando correctamente. Ahora necesitamos, ya que tenemos agregado lo que es un script.js, agreguemos alguna función interesante. En este caso, para poder cambiar lo que es este valor, este texto, un botón que diga actualizar mensaje y que cada vez que haga clic ahí, este me varíe el mensaje. Para ello entonces vamos a irnos al JS. Lo abrimos por acá. Voy a darle ahí más notoriedad. Y entonces vamos a crear una nueva función. Una función JS mediante change. Le vamos a agregar message. Y cambiamos el mensaje. Definimos una constante en el cual va a ser message element, lo que vamos a necesitar. Y para ello vamos a ir directamente al DOM del navegador. Y le decimos mediante get element by ID. Y vamos a buscar un elemento message. Elemento message que todavía no existe, por lo cual vamos a crear dentro del HTML. Entonces este sería nuestro párrafo, donde le vamos a indicar un ID message, de esta manera. Bueno, es la M minúscula, listo. Y de esta manera ya podemos acceder a este valor. Nuevamente tenemos una nueva constante, donde vamos a definir current message, message element.text content para traer toda la información que tiene el párrafo, y vamos ahora a listar los mensajes alternativos mediante alternate message, y entonces acá vamos a comenzar a definir nuestros mensajes, que en este caso sería por ejemplo hola de nuevo, coma, cargamos uno nuevo que diga
Bienvenido de vuelta. Uno más que diga que tengas un buen día. Genial. Esta última coma la podemos remover. Y luego vamos a generar un mensaje aleatorio que no sea igual al mensaje actual, mediante definir una nueva variable. Vamos a hacer un do while, donde el while, la condición, sea especialmente que si new message, vamos a quitar la ñ que está por acá, listo, donde new message sea estrictamente igual a current message. Entonces va a acceder acá y va a tener un nuevo valor new message, donde va a tener un valor alternativo de mensajes, lo cual utilizamos mediante una operación matemática y luego aplicamos un random de esta manera. Entonces tenemos nuestra función por alternate messages.len de esta manera. Genial, no sé si tengo el punto y coma al final. Dice que no, vamos a colocarlo. Listo. Y con esto ya tendríamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Actualizar el contenido del elemento de mensaje en el párrafo. Y para actualizar esto nos vamos a message element, le decimos a text content va a ser igual a new message. De esta manera. Y con esto ya estaríamos listos para poder aplicar esta funcionalidad a lo que es el HTML. Sin embargo, necesitamos llamar esta función. Y para llamar esta función necesitamos, por supuesto, colocar un botón. Entonces agregamos un botón, donde a este botón podemos dar el evento click, on click, e indicarle de que lo que vamos a ocupar es JavaScript para mandar a llamar a una función llamada change message. De esta manera, así que lo llamamos así y le ponemos como título al botón que se llame actualizar mensaje. De esta manera. Genial. Ya con esto podemos volver a probar. Arrancamos el servidor y entonces en el servidor, si vemos el navegador, recargo y este me dice actualizar mensaje. Si hago clic encima de él, entonces el mensaje se actualiza con éxito. Perfecto. Estas son las pruebas que hemos hecho ya directamente, separando cada aspecto, creando plantillas y utilizándolas de una manera eficiente. Bien, vamos a guardar esta información y vamos a publicarla en nuestro repositorio. Le vamos a colocar uso de plantillas y carga de contenido estático con Gorilla. Publicamos, nos cercioramos, por supuesto, de que esto se encuentra en el repositorio. Aquí se encuentra perfectamente y nada. Hemos aprendido cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático en nuestras aplicaciones web utilizando Gorilla. Estos son elementos fundamentales para crear interfaces de usuario dinámicas y atractivas. Con este conocimiento estamos listos para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Gorilla. En esta lección exploraremos cómo integrar una plantilla HTML con diferentes páginas en una aplicación web utilizando el framework Gorilla de Go. Esto nos permitirá crear una aplicación web completa con múltiples vistas y un diseño coherente. Vamos a profundizar en la configuración del motor de renderizado de plantillas HTML en Gorilla. Aprenderemos cómo cargar y renderizar plantillas HTML para diferentes páginas de nuestra aplicación. A su vez, aprenderemos también a servir contenido estático, como archivos CSS, JavaScript e imágenes utilizando Gorilla. Esto mejorará la apariencia y la interactividad de la aplicación. Además, vamos a implementar rutas dinámicas en Gorilla que acepten diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Vamos a la práctica. Estoy ubicado en Visual Studio Code. Voy a hacer una pequeña limpieza de lo que nos encontramos por acá, cerrando las cosas, y luego voy a limpiar también la terminal. Listo. En nuestros sistemas de archivos tenemos rutas, tenemos datos estáticos y a su vez las plantillas. Bien, ahora vamos a utilizar una plantilla completa, lo cual la vamos a buscar en internet porque esta va a ser una plantilla que se va a adaptar a nuestras necesidades. Así que nada, vamos a ello. Vamos a buscar la plantilla. Esta se llama Start Bootstrap SB Admin 2.
Entonces aquí nosotros vamos a buscar especialmente el repositorio de GitHub, que sería esta. Bien, y desde acá nosotros vamos a descargar esta plantilla que es pública. Lo vamos a descargar haciendo clic en Code y luego HTTPS y luego dando clic donde dice Copy URL to Clipboard. Hacemos clic ahí, entonces esto se ha copiado a nuestro portapapeles. Para ello entonces vamos a volver a nuestro Visual Studio Code y vamos a ir especialmente a la terminal. En la terminal vamos a crear un directorio llamado src donde vamos a almacenar este recurso. Vamos a llegar a src mediante cd y ahora voy a aplicar un git clone de este proyecto. Quedaría de la siguiente manera. Hago enter y este procede a hacer el clon de todo el proyecto. Como pueden observar, ya ha finalizado. Y si yo busco dentro de src, en efecto voy a encontrar todos los recursos necesarios para poder adaptar esta plantilla a mi conveniencia. En este sentido, vamos a comenzar a tomar todo lo que son los HTML para llevárnoslos a template. Para ello entonces vamos a seleccionar solamente los HTML. Esto lo hago con control clic desde el editor. Listo, los tengo todos. Así que mediante un control C puedo ahora ir directamente a template y aquí pegarlo. Sin embargo, antes de pegarlo voy a ir a index y como antes también copié un index, a este actual le voy a agregar un -all para que no colisione con el que voy a pegar. Hago un control V y en efecto se han colocado. Genial. Lo mismo voy a hacer también con los CSS. Desde acá le voy a indicar de que este es un all para que no colisione con el CSS que viene en camino. Con F2 también puedo yo dar la opción de cambiar nombre. Genial. Ya que he hecho las modificaciones necesarias, entonces ahora mismo nos hará hacer unas cuantas copias más. Por ejemplo, vamos a necesitar los directorios CSS, IMG, JS y Vendor. Para ello entonces seleccionamos control clic CSS, IMG, JS y Vendor. Hago un control C y ahora voy a ir directamente a static y hacer un control V y aquí se estarán colocando todos los ficheros de forma estática. Bien, si hacemos ahora una lista dentro de CSS, dentro de IMG, dentro de JS, dentro de Vendor, aquí también podemos encontrar las librerías que está ocupando. Genial. Lo que ahora necesitamos hacer es poder mejorar nuestras rutas dentro de las plantillas HTML. Como pueden observar en el index all, nosotros acá tenemos un /static, lo que venga, porque todo está dentro de static. Eso mismo vamos a tener que programarlo para nuestra plantilla completa HTML. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto funcione? Bien, vamos a ir especialmente a nuestro directorio template y desde acá vamos a validar de que index.html en efecto manda a llamar vendor y lo que sigue de la ruta, pero esto no lo va a encontrar jamás porque no lo está buscando dentro de static. Entonces vamos a indicarle que lo busque dentro de static. Pero tú me dirás, pero vaya, son muchos archivos también como para estarlos modificando. Bien, entonces vamos a hacer un clic derecho. Vamos a decirle donde dice buscar en esta carpeta. Y acá vamos a buscar especialmente todo aquello que empiece con comilla, vendor, barra. Y dice que ha encontrado. Y en este caso aparecen señalados. ¿Qué vamos a hacer la modificación acá? En vez de vendor, le vamos a poner static vendor. De esta manera. Y de esta forma, si le damos clic donde dice reemplazar todo, hacemos clic ahí, dice que hay 57 apariciones en 13 archivos para poder reemplazar lo que estamos colocando acá. Bien, hago reemplazar y en efecto se ha reemplazado correctamente. Y esto mismo que ha ocurrido en index.html también ha ocurrido en los demás ficheros. Ahora, además de vendor, también necesito reemplazar los CSS. Para ello entonces también aplico acá CSS. Verifico, dice que hay 13 apariciones en 13 archivos. Y luego, además de CSS, también quiero los JS. Y para ello vamos a indicarle que los busque. En este caso son los scripts. Como pueden observar, todos los que encuentra son scripts. Así que damos reemplazar a 19 apariciones en 13 archivos. Y por último vamos a utilizar IMG, ya que el directorio de imágenes también está dentro de static. Y de esta manera quedaría así.
Bien, vamos a reemplazar también este, dice que son 46 apariciones. Le damos reemplazar y con esto ya estaríamos listos. Probamos si realmente el index.html está cargando. Vamos a ello. Mediante un go round, primeramente voy a salir de src y voy a ir a Gorilla y le voy a indicar ahora que me arranque el main.go. Lo permitimos y entonces ya está en ejecución. Vamos a verificar esta información, hacemos un recargar acá y voilà. En efecto, nos ha cargado correctamente nuestra plantilla. Esto es fenomenal. Pero esto significa de que podemos ya navegar en las diferentes pestañas, en los diferentes enlaces que aparecen acá. Vamos a hacer clic aquí. Bottom. Esto nos ha fallado. Un 404 page not found. Pero nos ha fallado no porque hayamos cometido un error, sino es porque no hemos continuado con nuestra programación. Bien, acá es normal que falle, porque no encuentra ninguna ruta llamada bottoms.html. Y eso es lo que nosotros ahora vamos a resolver. De que todas las rutas que vaya a buscar dentro de page, login, register y demás puedan funcionar correctamente. Entonces bien, ya que lo tenemos, lo que es nuestro index.html, y si se notan está cargando correctamente los archivos estáticos como los CSS y los JavaScript. Esto también lo podemos observar mediante una inspección del elemento. Nos vamos al tab de Network y acá recargamos nuevamente y como pueden observar entonces acá está cargando bien los recursos con un estado de servidor 200 que es un OK, tanto los scripts como también los styleships que serían los CSS. Bien, las imágenes también están bien cargadas, lo cual está fenomenal. Genial, vamos a continuar. Vamos a ir nuevamente a nuestro editor de código que le encontramos por acá. Y ya que hemos hecho las modificaciones necesarias, si se fijan, ya tenemos básicamente todos los recursos que necesitamos de la plantilla completa. Por ende, el directorio que se llama src ya no nos es necesario. Entonces vamos a eliminarlo mediante un rm-rf src fuera. Listo. Y así nada más tenemos ya lo que necesitamos. Genial. Vamos a ir ahora nuevamente a nuestro fichero que sería main.go. Y desde acá vamos a empezar a definir nuevas rutas. Pero si vamos a empezar a definir nuevas rutas, entonces no es main.go, sino más bien vamos a irnos a las rutas que tenemos por acá. Perfecto. Aquí estamos obteniendo barra, donde decimos bienvenido al servidor Gorilla. En este caso, recordemos de que en main también ya habíamos colocado algo parecido, que sería esto, que tenemos acá. Entonces esto nos lo vamos a llevar ahora mismo a lo que es el fichero routes. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a routes. Desde acá vamos a crear una función. Recordemos que ya teníamos creada la función renderer dentro de main. Voy a abrir main por acá. Tenemos render template, que sería esta. Me lo voy a llevar a las rutas. Listo. Este login middleware está bien ahí, no hace falta trasladarlo. Y luego vamos a definir una función renderer especialmente. Entonces vamos a ir a routes y desde acá vamos a decir function renderer y vamos a decirle plantilla.template, donde hacemos un return template must template.parseGlob y aquí le indicamos que sería el directorio templates, pero esta vez vamos a filtrar solamente aquello que sea .html. Listo, tenemos ahí nuestra función render. Genial. Ahora bien, necesitamos una función también para manejar páginas dinámicas. ¿Qué significa esto? Las páginas dinámicas en sí, lo que necesitamos es que cuando se mande, por ejemplo, un nuevo valor por medio de la URL que se diga aparte de index, si se le manda a solicitar también un cars, un charts, un register, un tables, también este puede entender que se está mandando un nuevo dato y que ese dato es el que tiene que ir a hacer coincidencia con el archivo que se encuentra en plantillas. Para ello entonces vamos a definir una función que se llame
Dynamic Page Handler. Más que nada para llevar este manejador de esta manera. Entonces hacemos un renderer. Template.template http.handler function y hacemos un return, donde retornamos una función. Esta función va a tener el response writer y también el request. De esta manera. Bien, y aquí definimos bars, tal y como habíamos hecho antes también, mediante mux.bars, de esta manera. Y ahora obtenemos lo que viene siendo page. Mediante bars obtenemos page. Tenemos estos argumentos y ahora verificamos si la página ya tiene la extensión .html, porque si no la tiene, se la agregamos. Entonces le indicamos que si strings.has suffix y aquí le decimos page.html, que es lo que va a encontrar. En caso de que no lo encuentre, entonces venimos y lo concatenamos más igual a .html. Listo. Ya que hicimos esa comprobación, ahora vamos a comprobar si la plantilla solicitada existe dentro del directorio templates. Para ello entonces sería, vamos a utilizar la biblioteca OS, Operating System, y de esta manera nosotros vamos a validar si realmente dentro de templates barra, ojito, sería definir especialmente el nombre del archivo que vamos a colocar, que sería page más page. De esta manera. Entonces, lo que le definimos es error renderer en el caso de que sí exista. Y entonces le decimos execute template. Y acá le pasamos el writer con la página y nil. Por supuesto. Nuevamente, si error es diferente de nil, entonces definimos un error, que sería de esta manera. Le pasamos el writer, pasamos er.error y luego un código de estado, que sería un status internal server error, de esta manera, y finalmente un return. Dice que OS todavía no lo teníamos definido, por ende hay que hacer un import. En este caso, al ser un control S, ya el Visual Studio Code me lo agrega. Bien, ahí está. Genial. Ya que tenemos definida esta función Dynamic Page Handler, ahora bien vamos a hacer un pequeño retoque en lo que es nuestro render template que tenemos por acá, ya que a este le estamos definiendo también una plantilla en específica. Nuestro render template quedaría de la siguiente manera. Vamos a aplicarle acá directamente un renderer template.template template name, que este sea un string, y a su vez un http.handler function, de esta manera. Genial. Voy a omitir este contenido y desde acá hacemos un return function, le pasamos el writer http.responseWriter y también el request, de esta manera. Renderer. Vamos a ejecutar la plantilla. Le decimos que le pasamos el template name y nil. Bien, finalmente validamos que si este error es diferente de nil, entonces vamos nosotros a definir un error donde lo vamos a imprimir .error y le ponemos un código de estado status internal server error, de esta manera. Genial, ya lo tenemos configurado. Render template, tenemos el renderer también, así que le damos una vuelta a esto
Y ya tenemos configurado también lo que viene siendo nuestro servidor de contenido estático, que esto lo teníamos en main, que ahora lo vamos a ocupar y lo vamos a trasladar a nuestras routes, que sería el que se encuentra acá. Así que lo voy a cortar de acá y lo voy a llevar a mi setup route de esta manera. Entonces vamos a indicarle al principio acá, donde renderer va a ser igual a renderer de esta manera. Genial. Ahora renderer dice que no está siendo usado en este momento y es ahora lo que vamos a usar. Entonces, ya teniendo configurado lo que viene siendo nuestro lo que estamos sirviendo de forma estática, el contenido, que sería acá, vamos a utilizar renderer. Esta función que se encuentra por acá no nos es necesaria, o al menos no está siendo alusiva a lo que nosotros queremos configurar, que viene siendo haciendo un handler function de esta manera, y ahora sí capturamos barra, donde ahora mandamos a llamar render template, le pasamos el renderer y por supuesto le pasamos acá nuestro index.html. Listo. En este caso es cuando busca solamente barra, estrictamente va a llamar index.html. Pero ¿qué va a pasar cuando ahora se llame a un barra lo que venga? En ese caso vamos a hacer ahora una configuración de Gorilla para manejar las rutas dinámicas. Y estas se manejan de la siguiente manera. Vamos a duplicar esto. Y entonces ahora obtenemos page de esta manera. Pero ahora no vamos a mandar a llamar render template directamente, sino que vamos a utilizar nuestra función creada recientemente llamada Dynamic Page Handler, donde desde acá le mandamos el renderer y entonces finalmente le dedicamos un methods donde le indicamos que va a ser por get. Listo, lo tenemos por ahí. Voy a colocar lo que es esto más abajo. Este saludo no nos va a ser necesario, así que lo voy a eliminar. Y listo, quedaría de esta manera. Ahora en el main, por supuesto, hay que buscar aplicar algunos cambios. Por ejemplo, esto no es necesario. Lo quitamos. Esto sí, esto sí, esto sí. Ahí está perfecto. Como ya no ocupamos templates, pues lo eliminamos. Y aquí sí lo vamos a necesitar. Así que ya podemos probar nuestro script. Vamos a ir nuevamente a levantar el servidor mediante un go round main.go. Lo cargamos, le decimos permitir. Y entonces validamos que esto esté cargando correctamente. Con un control F5 recargo todo el contenido, borrando la caché. Y ahora doy clic dentro de buttons y voilà. En efecto, funciona correctamente. Funciona sin problemas. Vamos a ir a login. Bueno, aquí no está creando bien el login. Register sí. Forgot password. 404. Este es en el caso, ¿no?, de que dé un error también. Eso no lo hemos colocado. Los charts. Genial. Todo esto está cargando correctamente. Voy a proceder a subir estos cambios. Y le voy a indicar commit. Adaptación de plantilla completa con diferentes páginas utilizando Gorilla. Hago un push. Ahora nuevamente valido dentro del GitHub, dentro del repositorio específico, de que esto esté correctamente integrado. Y en efecto, aquí está. Si hacemos clic ahí, podemos observar todos los cambios que han sido resueltos. Tener en cuenta de que esta documentación sobre estos scripting también van a estar siendo colocados en este mismo repositorio, por lo cual vamos a tener esta información. En esta lección hemos aprendido cómo adaptar una plantilla HTML completa con diferentes páginas utilizando el framework Gorilla de Go. Configuramos Gorilla para manejar las rutas dinámicas y servir contenido estático, lo que nos permitió crear una aplicación web completa con múltiples vistas. Con este conocimiento estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y personalizadas en Go utilizando Gorilla. En esta lección exploraremos ideas de proyectos web adecuados para Gorilla, un potente enrutador web de Go. Gorilla ofrece flexibilidad y rendimiento,
lo que lo convierte en una excelente opción para una variedad de proyectos, desde aplicaciones web simples hasta plataformas más complejas. Gorilla puede adaptarse a una amplia gama de necesidades de desarrollo web. Vamos a analizar diversas ideas de proyectos web que sean adecuados para Gorilla y que aborden diferentes necesidades y nichos de mercado. Identificar también las características clave que debe tener cada proyecto para ser implementado de manera efectiva utilizando Gorilla como enrutador web principal. Vamos a evaluar la viabilidad y complejidad de cada idea de proyecto, teniendo en cuenta los recursos disponibles, el tiempo de desarrollo y las habilidades técnicas necesarias. Tenemos algunas ideas de proyectos, como un blog personal o corporativo, donde podemos desarrollar este blog, donde estos usuarios puedan escribir y publicar sus propios artículos. Utiliza Gorilla para manejar las rutas y la lógica de la autenticación de usuarios. Además, construye un CMS que permita a los usuarios crear, editar y administrar contenido de manera fácil y eficiente. Gorilla puede ayudarte a manejar la estructura de URLs y la interacción con la base de datos. También es posible crear plataformas de comercio electrónico donde los usuarios puedan comprar y vender productos. Utiliza Gorilla para manejar el enrutamiento de páginas, la gestión de sesiones de usuario y la integración con pasarelas de pago. Desarrolla una red social centrada en un tema específico, como deportes, música o tecnología. Gorilla puede ser útil para manejar la creación de perfiles de usuario, la publicación de contenido y las interacciones entre usuarios. Además, crea un sistema de reservas en línea para hoteles, restaurantes o servicios profesionales. Utiliza Gorilla para gestionar las rutas relacionadas con la reserva, la disponibilidad de horarios y la confirmación de reservas. Además, desarrolla una aplicación o una plataforma de aprendizaje en línea donde los usuarios puedan acceder a cursos, realizar tareas y realizar seguimiento de su progreso. Gorilla puede ser utilizado para gestionar la navegación del sitio y la interacción con la base de datos de contenido educativo. Crea una herramienta que recopile y analice datos en tiempo real, como métricas de rendimiento de aplicaciones o seguimiento de eventos en un sitio web. Gorilla puede ayudarte a construir una interfaz de usuario intuitiva para visualizar y analizar los datos recopilados. Desarrolla una plataforma donde los emprendedores puedan presentar sus proyectos y los usuarios puedan financiarlos. Utiliza Gorilla para manejar las páginas de proyectos, los perfiles de usuario y las transacciones financieras de forma segura. Gorilla es una herramienta versátil y potente que puede utilizarse para desarrollar una amplia variedad de proyectos web, desde blogs y CMS hasta plataformas de comercio electrónico y redes sociales. Gorilla ofrece las características necesarias para construir aplicaciones web robustas y escalables. Con estas ideas de proyectos, estás listo para explorar las posibilidades y comenzar a desarrollar tu próxima aplicación web utilizando Gorilla. Adelante y haz en realidad tu proyecto. Felicidades por completar el curso de desarrollo web con el framework Gorilla en Go. Has completado con éxito este emocionante viaje de aprendizaje, donde has adquirido las habilidades esenciales para convertirte en un desarrollador web competente en el framework Gorilla de Go. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos configurado nuestro entorno de desarrollo, instalamos las herramientas necesarias y configuramos Gorilla para comenzar a programar. Creamos y ejecutamos servidores Gorilla. Tales servidores se han ejecutado de forma local para probar nuestras aplicaciones. A su vez diseñamos rutas y manejamos peticiones HTTP, donde tales rutas se han definido en secciones diferentes de la aplicación y gestionamos las solicitudes de los usuarios. Construimos interfaces de usuario con plantillas. Tales interfaces fueron atractivas utilizando plantillas HTML y las funciones de Gorilla. Desarrollamos aplicaciones web dinámicas, creamos layouts base, incorporamos datos dinámicos y finalizamos el proyecto web completo, listo para poner en producción. Felicidades por tus logros. Como próximos pasos, ahora que has sentado las bases, te invito a dar los siguientes pasos en tu viaje como desarrollador web con el framework Gorilla de Go. Explora proyectos de código abierto.
Busca ejemplos de aplicaciones web desarrolladas con Gorilla en GitHub y otros repositorios de código abierto. Analiza el código fuente, aprende de las mejores prácticas y construye proyectos que te interesen. Construye tus propios proyectos, pone en práctica tus habilidades creando tus propios proyectos de aplicaciones web. Comienza con proyectos sencillos y aumenta gradualmente la complejidad a medida que adquieres más experiencia. Contribuye a la comunidad de Gorilla. Únete a la comunidad de Gorilla en línea y participa en foros, grupos de discusión y eventos. Comparte tus conocimientos, ayuda a otros desarrolladores y aprende de las experiencias de la comunidad. Mantente actualizado. Sigue las últimas noticias y avances en el ecosistema de Go y Gorilla. Lee blogs, artículos y asiste a conferencias para estar al día con las nuevas tecnologías y tendencias. Y por último, especialízate en un área de interés. A medida que profundices en tu experiencia con Gorilla, puedes explorar áreas específicas como desarrollo de backend, desarrollo de frontend, seguridad web o rendimiento de aplicaciones. Este curso es solamente el comienzo de tu viaje en el desarrollo web con Go. Recuerda que el aprendizaje continuo es clave para el éxito en el mundo del desarrollo web. No dudes en seguir explorando, experimentando y ampliando tus conocimientos. Mucho éxito en tus futuros proyectos.